bienvenidos al curso virtual de manipulación de alimentos dictado por la Dirección de Seguridad Alimentaria del municipio de General Roca. Mi nombre es Marcela Tachiles. Mi nombre es Juan Ignacio Salceda, yo soy licenciado en bromatología. Y vamos a dar comienzo al primer módulo del curso. Bien, nosotros pertenecemos a la Dirección de Seguridad Alimentaria y para darle un marco a esto necesitamos definir qué es la seguridad alimentaria. Bueno, como concepto, ¿sí? La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, ya sea físico, social o económico, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir las necesidades nutricionales y las preferencias culturales. O sea, acá es importante remarcar que además de que la alimentación sea nutritiva, sea variada, ¿sí? Tiene que ser segura, ¿sí? Ese alimento que nosotros tenemos que consumir no tiene que estar contaminado. Bien. Bueno, para garantizar y acercarnos a cumplir justamente lo que dice el concepto de seguridad alimentaria, nosotros vamos a dictar este curso y este curso tiene como objetivo sí acercarnos a ese concepto. Uno de los objetivos es justamente conocer las formas correctas de manipulación de alimentos y acá hay que considerar todas las etapas, ¿sí? Desde que se transporta un alimento, se almacena, se prepara, ¿sí? Se conserva hasta su finalización, ¿sí? Otro de los objetivos es capacitar al manipulador en base a todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura. Cuando hablamos de manipulador, ¿sí? Hacemos referencia a esa persona que está en contacto directo con el alimento, sea cualquier etapa de las que nombramos anteriormente, ¿sí? Otro objetivo es concientizar a los manipuladores sobre su importancia, ¿sí? Acá no hay que olvidarse de que justamente uno elabora un alimento y que si ese alimento no es seguro, puede dañar la salud de otra persona, ¿sí? Por eso, como dice, el último objetivo es comprender y transmitir la responsabilidad asociada a la elaboración de alimentos en todo establecimiento o industria, ¿sí? Para que justamente no perjudique la salud de ese consumidor. Y acá no hay que olvidarse, la placa 4, acá no hay que olvidarse de que la salud no es solamente ausencia de la enfermedad, sino que tiene que ver con un bienestar físico, mental y social, ¿sí? Entonces, esta área en sí pretende siempre prevenir, ¿sí? Al consumidor y que ese consumidor esté seguro de lo que está consumiendo, ¿sí? Perfecto, pasamos a la placa 5. Para que nuestro alimento sea sano, tenemos que evitar que nuestro alimento tenga contaminantes, que esté contaminado. Entonces vamos a definir la contaminación de los alimentos, los distintos tipos de contaminación que puede tener un alimento. ¿Sí? Un alimento se puede contaminar a lo largo de toda la cadena de elaboración, desde la obtención de la materia prima hasta la entrega del producto, hasta la entrega del consumidor del producto final. Y se puede contaminar de tres maneras distintas. Pasamos a la placa 6, la contaminación puede ser física, ¿sí? Que es cuando en nuestro alimento encontramos un elemento que no corresponde a su estructura y lo podemos retirar, lo vemos a simple vista y lo podemos retirar. Hablamos de un pelo, de un botón, de un anillo, ¿sí? Que esté en nuestro alimento. Nuestro alimento puede contaminarse de manera química, ¿sí? Es cuando encontramos en él una sustancia química que no corresponde a su estructura original. De forma casera podemos imaginarnos que rociamos una insecticida y ese insecticida nos llegó a nuestro alimento, ¿sí? Pero en general, cuando hablamos de contaminación química en nuestro alimento, le damos más importancia a todo lo que tenga que ver con la utilización excesiva de químicos en la obtención de las materias primas, que después quedan como residuos en el producto final y pueden llegar a ser tóxicos crónicos para la salud de la población. Y el tercer tipo de contaminación al que vamos a hacer referencia es la contaminación de origen biológico, ¿sí? Y es cuando en nuestro alimento existen seres vivos, microorganismos tan pequeñitos que no los podemos ver a simple vista, necesitamos un aparato llamado microscopio para poder verlos, y estos seres vivos son los que alteran, degradan, consumen y hacen incluso tóxico a nuestro alimento tóxico para la salud nuestra. Y ahí hablamos de bacterias y sus toxinas, hablamos de virus, hablamos de parásitos, de hongos y levaduras. Yo tengo una consulta, Juani. Decime. Cuando haces referencia a toxina, ¿qué es una toxina? Una toxina es el veneno, una sustancia que
las bacterias en este caso, o cualquier microorganismo en general lo puede producir, pero generalmente cuando hablamos de intoxicaciones alimentarias, las que más nos preocupan son aquellas producidas por bacterias. Las bacterias en particular producen un veneno que depositan en el alimento y cuando nosotros consumimos ese alimento nos intoxicamos, ¿sí? De ahí la frase intoxicación, precisamente porque consumimos una toxina. Pasamos a la placa 7. Cuando vamos a hablar de contaminación de origen biológico y por lo tanto de dónde encontramos microorganismos, dónde pueden estar los microorganismos. Básicamente los microorganismos están en todos lados, conviven con nosotros. Nosotros somos portadores de microorganismos, ¿sí? Tenemos en la piel, en el pelo, en las mucosas interior de boca, interior de nariz, en las manos y las uñas, la mayor proporción de problemas de salud derivados del consumo de alimentos siempre se generan por contaminaciones que se llevan a través de las manos. En las heridas infectadas, una herida infectada no es otra cosa que la pelea entre mi cuerpo que se está defendiendo de la gente que lo quiere infectar, que lo quiere invadir. Y en la materia fecal, ¿sí? La mayoría de los microorganismos patógenos, los que enferman, suelen estar en el tracto gastrointestinal de los seres vivos, ahí en el colon, recto y ano, incluido nosotros. De ahí la importancia de lavarnos muy bien las manos después de concurrir al baño. ¿Querés citar vos el resto? Bueno, otros de los vehículos transmisores de microorganismos pueden ser los residuos, la basura, el agua, ¿sí? Nosotros podemos adquirir una enfermedad transmitida por los alimentos no solamente por alimentos en sí, sino por ingestión de agua no segura, por supuesto, alimentos contaminados, ¿sí? Que quizás no han sido bien higienizados, utensilios, ¿sí? Suelos, plagas. En relación a todo lo que tiene que ver con la transmisión, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de contaminación cruzada, así que ahí vamos a dar más detalles de cómo se generan y cómo se vehiculizan estos microorganismos. Con respecto a las bacterias en sí, ¿sí? Lo que hay que saber acá es cuáles son los elementos que favorecen su crecimiento, su desarrollo, ¿sí? Estos elementos a nosotros nos van a ayudar a justamente prevenir, ¿sí? En el momento que nos pongamos a elaborar alimentos, ¿sí? Podemos utilizar a nuestro favor los criterios correspondientes para que ese alimento no se contamine, ¿sí? Hay que recordar que son 6, ¿sí? Primero están los nutrientes, luego está el oxígeno, luego está el tiempo y temperatura, el ambiente y el agua disponible. Nosotros vamos a ir desarrollando uno por uno. Pasamos a la placa 9, que es la que habla de nutrientes. Bien, con respecto a los nutrientes, estos microorganismos necesitan alimentarse, ¿sí? Hay que recordar que los macronutrientes conocidos son los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, y que acá, por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a los hidratos de carbono, ¿sí? Quienes se ven más atraídos por este tipo de macronutrientes, ¿sí? Son los hongos, los mohos, las levaduras, ¿sí? Los hidratos de carbono están muy asociados a los almidones, a los azúcares, y en ellos se pueden desarrollar. Con respecto a las proteínas, ¿sí? Las bacterias, ¿sí? Se ven muy atraídas por las proteínas de muy buen valor biológico, ¿sí? Como por ejemplo aquellas de origen animal, ¿sí? ¿En qué grupos encontramos este nutriente? ¿En qué grupos de alimentos encontramos este nutriente? Bueno, los podemos encontrar en todo lo que tiene que ver con los cárnicos y sus derivados, ¿sí? Podemos desarrollar ejemplos como por ejemplo embutidos, como fiambres, ¿sí? Como chacinados, también se encuentran en los huevos y en los lácteos y derivados, como yogur, como ricota, como queso, ¿sí? En este caso, como encuentran su alimento en sí, empiezan a desarrollarse. Claro, este tipo de alimentos son más propensos a la contaminación bacteriana. Así es. Otro de los factores, como dice la placa 10, es el oxígeno, ¿sí? Acá hay que considerar que, a diferencia de nosotros, ¿sí? Los seres humanos, las bacterias, hay muchas bacterias que necesitan oxígeno para desarrollarse, hay otras que no, hay otras que en ambientes sin oxígeno se encuentran cómodas y se desarrollan, y hay otras que son las facultativas que pueden adaptarse a cualquiera de las dos opciones anteriores y que son las que más asociadas están a las enfermedades transmitidas por los alimentos. Bien, acá acaba de aclarar, por ejemplo, porque es una cuestión interesante, que como hay bacterias que necesitan sí o sí de oxígeno y otras que
que se reproducen más velozmente cuando hay oxígeno en el medio. Hay técnicas, por ejemplo, el envasado al vacío de un alimento, que sirven para quitarle el oxígeno al alimento y alargar la vida útil de este. ¿Por qué? Porque inhiben la posibilidad de que estas bacterias se reproduzcan. Esto sirve para justificar o para explicar el porqué de ese tipo de envasado, de ese tipo de técnica. Bueno, como dice la placa 11, ¿sí? Con respecto a la temperatura es como un factor que podríamos decir que es muy, que está dentro de nuestra, es muy importante y es fundamental porque está dentro de las prácticas que cotidianamente usamos, ¿sí? Y que la podemos variar y corregir. Exacto, porque es un factor que nosotros podemos manejar. Así es como un factor consciente, yo digo, uno puede tomar conciencia a qué temperaturas llegar en determinadas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, acá, como dice la placa y como dice la imagen o como se observa en la imagen, hay una zona de peligro, ¿sí? Esa zona va en un margen de 5 a 63 grados. En esa zona es la zona donde más cómodas se sienten las bacterias y es la zona donde más se van a multiplicar. Por lo tanto, hay que tener cuidado en las prácticas que requieren, ¿sí? De una temperatura ambiente, ¿sí? Y generalmente que esa temperatura no sea a largo tiempo, ¿sí? Hay muchos errores a nivel de manipulación gastronómica con respecto a prácticas relacionadas al enfriado o a todo lo que tiene que ver con el descongelado, donde a veces se expone por mucho tiempo ese alimento y bueno, justamente se considera un riesgo. Por otro lado tenemos el frío. El frío nosotros lo podemos usar como una medida preventiva porque en cierta manera no es que mata al microorganismo, pero sí detiene su crecimiento. Podríamos decir que ese crecimiento es más lento, ¿sí? Por eso es tan importante que si nosotros no consumimos el alimento, enseguida o algunas sobras, ¿sí? Se refrigere o en todo caso se congele. Por otro lado tenemos una variable que es la temperatura por encima de los 71 grados, que es la que sí va a matar a la mayoría de los microorganismos y por eso es tan importante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cocción completa o recalentado, que lleguemos a esas temperaturas para justamente poder neutralizar a estos microorganismos que, bueno, por supuesto no son beneficiosos a nuestra salud. Bueno, y esto lo relacionamos con el tiempo. El tiempo es otro factor. Recién hablaba Marcela de que existen temperaturas de riesgo, o sea, temperaturas de las cuales yo tengo que quitar a mi alimento lo más pronto posible, porque esas temperaturas es en las cuales los microorganismos se reproducen a mayor velocidad. Para que se den una idea, las bacterias se reproducen a mayor velocidad a temperatura corporal nuestra. La temperatura ideal de reproducción está cerca de los 37, 38 grados centígrados. Ahora, cuando yo le doy las condiciones a una bacteria para reproducirse y le doy las condiciones ideales y le doy tiempo de reproducción, tenemos un ejemplo, hablando en general, ¿no?, de que una bacteria se puede dividir al medio y transformar en 2 cada 20 minutos. Por lo tanto, si yo expongo mi alimento a esa circunstancia, tengo una bacteria, a los 20 minutos voy a tener 2, a los 40 minutos de esas 2 se van a transformar en 4, a los 60 esas 4 se van a transformar en 8 y así continuamos. La reproducción es exponencial, por lo tanto, en pocos periodos de tiempo, con mi alimento expuesto a temperaturas de riesgo y que le brinde las condiciones de multiplicación a estos microorganismos, lo que vamos a obtener es una contaminación rápida y un deterioro rápido de nuestro alimento, e inclusive la posibilidad de que ese alimento sea tóxico o que nos enferme a posteriori al momento de consumirlo. Otro factor es la acidez o la alcalinidad, o sea, el medio ambiente en el cual, el medio ambiente que el alimento le provee a los microorganismos para sobrevivir. Los alimentos, digamos, existe una norma, una regla que sirve para medir la acidez o la alcalinidad de una sustancia, en este caso vamos a hablar de un alimento, esa regla se llama pH, y el pH es, ¿cómo explicarlo de manera que se entienda? A ver, el pH, imagínense una regla que empieza en el número 0 y termina en el 14, en el punto medio, el número 7, ahí tenemos la neutralidad, ¿sí? Ahí existe el alimento que está ahí en el número 7, no es ni ácido ni alcalino. Todos sabemos lo que es un alimento ácido, desde el punto de vista químico, alcalino es lo diametralmente opuesto. Alimentos alcalinos hay muy pocos o prácticamente no hay, la mayoría de los alimentos son ácidos
o levemente ácidos. Por lo tanto, la explicación esta engorrosa del pH y estos números que les damos tienen que ver para entender los valores que les voy a citar a continuación. Si mi alimento es levemente ácido, tiene un pH que está entre 7 y 4,5, en ese pH la acidez no afecta en lo más mínimo a los microorganismos y las bacterias se reproducen, si tienen las condiciones ideales, se reproducen y me lo deterioran. Ahí encontramos a las carnes, encontramos a los lácteos, especialmente las carnes blancas tienden a tener un pH más cercano a 7, por lo tanto facilitan aún más la reproducción microbiana. Cuando nuestro pH baja de 4,5, ¿sí? Cuanto más cerca del 0 va, más ácido es mi alimento, ¿sí? Cuando nuestro pH baja de 4,5 y se encuentra entre 3,5 y 4,5 el valor, vamos a ver que ahí la reproducción bacteriana se ve alterada y prácticamente las bacterias no se reproducen. Los que sí empiezan a tomar acción son los hongos, los mohos. Ahí vamos a los tomates, a las peras, los higos, son frutas en este caso, que vemos que cuando se deterioran tienen como un leve crecimiento de una pelucita que es el moho. Bueno, no son alterados por bacterias, son alteradas por hongos. Y cuando mi alimento es muy ácido, ya no intervienen prácticamente los microorganismos en el deterioro, sino que las reacciones bioquímicas propias del alimento son las que lo avejentan, pero son alimentos que tienen mucha más vida útil, que duran mucho más tiempo. Ahí encontramos a los cítricos, cuanto más ácido, más tiempo duran. Ahí encontramos al vinagre, e incluso esos alimentos, los que están en ese rango de pH, los muy ácidos, nos sirven como conservante, como factor de conservación de otros alimentos. Si yo tengo un pedazo de carne o tengo un cocido o un vegetal cocido y quiero que me dure mucho tiempo, lo que hago es lo meto en un frasco, le agrego vinagre y estoy haciendo un encurtido, estoy haciendo una conserva. ¿Por qué ese pedazo de carne no se me altera? ¿Por qué ese vegetal no se me pone feo? Básicamente porque la acción del vinagre, que le baja el pH, le brinda una acidez tan grande al medio que no permite que los microorganismos se reproduzcan en él. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Sí. Igual hay que considerar que los alimentos muy ácidos, o ingredientes muy ácidos como vinagre, como limón, no matan a las bacterias. No matan microorganismos, No hay que ¿cierto? con la acidez ocurre eso en la acidez extrema no elimina microorganismos, sí frena la reproducción, como en el caso del frío, exactamente, la refrigeración. Y la actividad de agua es un factor, el último factor a tener en cuenta de estos 6. La actividad de agua se refiere a lo siguiente: los microorganismos necesitan del agua para vivir, para multiplicarse, para movilizarse. Por lo tanto, cuanto más agua libre tenga mi alimento, más va a favorecer a la multiplicación microbiana. La actividad de agua es una norma, que es una regla técnica que se mide entre valores de 0 y 1, por ahí no viene al caso citarlo, pero lo que sí interesa de la actividad de agua es que los alimentos con mayor cantidad de agua libre son los alimentos más propensos a contaminar. Sí, encontramos, como siempre, a las carnes, a los lácteos, y a medida que vamos, que más deshidratado, más seco es nuestro alimento, más baja la actividad de agua. Por lo tanto, los fideos van a estar, fideos, arroz, fideos secos y demás, son alimentos con baja actividad de agua y son alimentos menos propensos a contaminarse, básicamente porque no le brindan agua libre a los microorganismos para multiplicarse. Bueno, en la placa 15, ¿sí? Nosotros tenemos una conclusión, ¿sí? Después de todo lo que hablamos. La conclusión es a qué se define como alimento riesgoso, ¿sí? Se define a aquellos alimentos que justamente cumplen con todos esos factores que desarrollamos, ¿sí? Un alto contenido en proteínas, ¿sí? Un alto porcentaje de humedad y un pH alcalino, ¿sí? Dentro de esos factores el microorganismo se va a sentir cómodo y si nosotros no cuidamos ese alimento se va a empezar a desarrollar. Ejemplos, bueno, pueden ser carnes crudas, ¿sí? De todo tipo, rojas, blancas, pescados, ¿sí? Crudas y cocidas también, ¿sí? Huevos, productos que lo contienen, ¿sí? Productos lácteos, papas y arroz cocidos, ¿sí? Los productos de bajo riesgo van a ser justamente los que no cumplen con esos factores, van a tener poca humedad, no van a tener agua para esos microorganismos y un pH muy ácido, un pH donde ellos no van a estar contentos y no se van a reproducir.
Por lo tanto, como ejemplo, ¿sí? Citamos al pan, a galletitas, a cereales, a productos de panificados en general, snacks, ¿sí? Sal, encurtidos, como explicaba Juan Ignacio, y harina. Bien, pasamos a la placa 16. Bueno, siguiendo y continuando con todo lo que justamente pone en riesgo el alimento, ¿sí? Nosotros, además de considerar estas herramientas que si nosotros no las aplicamos, generan un riesgo en el alimento, ¿sí? Además de ese dato, hay que considerar la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada ocurre cuando esos microorganismos, ¿sí? Son transferidos de un lugar, de un utensilio, de manos, de alimentos contaminados a otro que no lo estaba, ¿sí? Entonces, acá hay que considerar las prácticas que llevamos a cabo diariamente y en el proceso de elaboración de alimentos. Esta contaminación cruzada, como dice en la placa 17, ¿sí? Puede ser directa, ¿sí? Directa es cuando directamente ese alimento contaminado entra en contacto con otro. Ejemplos, bueno, ahí en la placa nosotros podemos ver una imagen a donde se está cortando en una misma tabla un tomate y está la carne cruda, ¿sí? La carne cruda sería el alimento de alto riesgo que probablemente pueda llegar a tener bacterias, y al lado está un tomate que quizás lo lavamos, lo higienizamos, pero lo estamos cortando con el mismo utensilio o en la misma superficie y va directamente a un alimento que está listo para consumo, que no va en ese alimento no se va a aplicar calor para matar a la bacteria. Y bueno, en este caso una ensalada. Cabe aclarar que la contaminación cruzada siempre es generada por el manipulador, ¿sí? La contaminación cruzada siempre es culpa nuestra de los manipuladores, por eso la prevención es primordial en este caso. El tema de las prácticas. Bueno, otro de los ejemplos es el almacenamiento, ¿sí? A veces puede pasar que en estantes superiores uno almacene carne, ¿sí? Carne para descongelar, por ejemplo, que empiece a gotear y debajo tenemos un alimento que no está cubierto, que también está listo para consumir como un postre y bueno, ahí tenemos el riesgo también. Exacto, ese es otro ejemplo de contaminación cruzada directa. Bueno, la contaminación cruzada además también puede ser indirecta, ¿sí? Es cuando un agente contaminante transfiere al alimento este microorganismo, ¿sí? Y hay como un tercer elemento que es el que genera ese traspaso, ¿sí? Un vehículo. Un vehículo, así es. Pueden ser las manos, pueden ser los utensilios, los equipos de cocina que nos higienizan bien, trapos, guantes, dinero, ¿sí? En la placa nosotros podemos ver ahí que se está usando, por ejemplo, un cuchillo, que sería el elemento causante, que se está usando para cortar carne cruda y que quizás después no lo higienizamos o lo secamos con el repasador, que a veces es habitual, y directamente vamos a cortar un vegetal que se consume crudo. Entonces ahí tenemos el riesgo, ¿sí? De que estos microorganismos se transfieran de un lugar al otro. Exacto. Bueno, nosotros a modo de ejercicio vamos a dejar esta filmina, la placa 19, ¿sí? Para que ustedes puedan determinar o detectar cuáles son los errores. Bien, vamos a hablar de las recomendaciones para prevenir la contaminación cruzada, ¿sí? El correcto saneamiento del lugar de preparación, de la superficie, de los utensilios. Saneamiento se refiere a limpieza y desinfección, ¿sí? Es un factor primordial. Si yo trabajo con una tabla, pongamos el ejemplo de la tabla, que es el más simple de entender en general. Supongamos que no tengo, en mi domicilio particular, tengo una sola tabla y proceso carnes crudas, proceso vegetales para ensaladas. Si usé mi tabla para cortar carnes crudas y quiero después hacer una ensalada, necesito lavarla y a la vez, si es posible, desinfectarla. ¿Cómo la desinfecto? Bueno, en blanquearla en una solución de lavandina, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, me anticipo, pero quiero ejemplificar de esta manera que la prevención primordial está en la limpieza y desinfección de los elementos que uno utiliza. No utilizar trapos multiuso, utilizar toallas de papel descartable para la limpieza de superficies. ¿Por qué? Porque el trapo multiuso suele acarrear microorganismos de un lugar al otro y es un factor importantísimo de contaminación cruzada. Y dice, una vez terminada la manipulación de alimentos crudos y previo a la manipulación de productos cocidos, limpiar y desinfectar todos los utensilios. Bueno, es redundante con lo primero, estamos hablando de lo mismo. Termino de procesar un crudo, limpio, desinfecto y paso a procesar cocidos. Después dice ubicar los alimentos crudos pasamos a la placa 21, perdón. Ubicar los alimentos crudos en la parte inferior de la heladera. Bueno, por lo que hablaba Marcela, la diferencia de
Digamos, colocar alimentos que puedan gotear crudos sobre alimentos cocidos debajo es un factor de contaminación cruzada directa habitual. Evitar cocinar cuando uno está enfermo, nosotros podemos ser un factor de contaminación cruzada. Cuando hablemos de enfermedades transmitidas por alimentos, en el módulo 2 vamos a ver que podemos ser portadores de microorganismos, y si uno tiene problemas de salud, y si uno siente principalmente problemas gastrointestinales, no es conveniente cocinar en esa situación, porque yo puedo ser un portador de un patógeno, ¿sí? El lavado de manos con agua y jabón antes, durante y después de la preparación de la comida, y cada vez que se realiza otra actividad, es importante también para evitar la contaminación cruzada. ¿Sí? El lavado de manos después de ir al baño, el lavado de manos al pasar de un lugar al otro, el lavado de manos al cambiar de alimentos. Bueno, estas son recomendaciones para evitar la contaminación cruzada. Bueno. Y acá estaríamos terminando el módulo 1, ¿sí? Estaríamos finalizando el módulo 1, así es.